Hola mis amigos, ¿qué tal? Acércate un poquito más. Hoy queremos tratar de un tema muy precioso. Prepara tu corazón, toma tu Biblia, por favor, ponga tu mirada en esta pantalla y atención, porque hoy queremos tratar de un tema que tiene como título Muerte para el pecado, o, si prefieres, el bautismo, el nuevo nacimiento. Amén. Bueno, vamos para Romanos. Romanos capítulo 6, versículos 3, 4 y 5. Escrito está: ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su nombre, o en su muerte mejor? Versículo 4. Porque fuimos sepultados junto con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Porque así como hemos sido unidos con él en la muerte semejante a la suya, seremos unidos también con él en su resurrección. Muy bien, extraordinario. Atención, el bautismo, la ceremonia bautismal, significa tres cosas. Cuando una persona es bautizada, este acto significa tres cosas. Significa muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. O sea, muerte, sepultamiento y resurrección. Este significa que el bautismo nos hace recordar, reflexionar acerca de lo que pasó con Cristo, su sacrificio, porque Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros que somos pecadores, morimos para el pecado, sepultamos los pecados y resucitamos para una vida nueva. Esto es lo que significa el bautismo. ¿Está bien? Ahora escúchame, la palabra bautismo es una palabra que tiene su origen en la lengua griega, en el griego. Y del griego, bautismo, la palabra es baptizó. Y esta palabra griega significa inmersión. Es un proceso de inmersión. Así que hay ceremonias por ahí que es como aspersión, un poquito de agua en la cabeza. Bueno, esta ceremonia no es el bautismo bíblico. El bautismo bíblico es por inmersión, porque la palabra bautismo, que viene del griego, significa inmersión. Y el acto bautismal significa muerte, sepultamiento y resurrección para una vida nueva. ¿Está claro? Muy bien. Ahora yo pregunto, ¿es necesario bautizarse para la salvación? Por supuesto que sí. ¿Es posible una persona ser salva sin pasar por el bautismo? También es posible, en casos especiales. Pero si tú puedes, debes bautizarse. Mira lo que dice Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, que dicen, atención, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que cree y es bautizado será salvo, pero el que no cree será condenado. Viste que el bautismo está relacionado a la salvación. O sea, bautizarse es parte de los pasos que damos para la salvación. Así que tú y yo necesitamos ser bautizados. Todos los seres humanos necesitan ser bautizados para la salvación. ¿Está claro? Ahora escúchame otro detalle importante. Cuando una persona decide por Cristo y decide ser bautizada, esta persona necesita conocer por lo menos la base de los principios bíblicos para tener conciencia de lo que está haciendo, para saber qué decisión está tomando, qué paso está dando y lo que significa este paso, el bautismo, por ejemplo. Por eso nosotros, adventistas, antes de bautizar una persona, nosotros ministramos una serie de estudios bíblicos para esta persona, para que esta persona tenga un poco de conocimiento, por lo menos la base, para avanzar conscientemente. Ahora escúchame, una vez un hombre que se llamaba Nicodemo, este hombre era un doctor y era una persona religiosa, y este hombre quería tener un momento con Cristo, un momento en privado, en particular con Cristo. Y entonces solicitó a Cristo esta entrevista, este diálogo. Y aquí en San Juan capítulo 3 cuenta su historia.
Mira, Juan 3, desde el versículo 1 al 5, que dice: había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Ese vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Versículo 3. Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. 4. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, este doctor Nicodemo era un líder religioso, pero estaba perdido, se sentía perdido, y buscó a Cristo de noche, y Cristo lo atendió de noche, y Cristo fue claro diciendo: tú necesitas nacer de nuevo, del agua y del Espíritu. Claro, porque este hombre estaba perdido. Y así como Nicodemo, que era una persona que frecuentaba los principios judaicos, era miembro como dice, de los fariseos, y era un líder espiritual, pero él también necesitaba nacer de nuevo. Así que tú y yo también necesitamos nacer de nuevo, a través del agua y a través del Espíritu, como está escrito en San Juan capítulo 3. Y Cristo Jesús es nuestro ejemplo mayor. ¿Sabes por qué? Porque Cristo fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Cristo no necesitaba bautizarse, porque Cristo era perfecto. Y el bautismo significa muerte para el pecado, sepultamiento de los pecados y resurrección para una vida nueva. Cristo no necesitaba de nada de esto. Pero entonces, ¿por qué fue bautizado? Por algunos motivos. Voy a mencionar dos. Uno motivo es que Cristo fue bautizado para ser nuestro ejemplo. Maravilloso. Y el número dos, cuando Cristo fue bautizado, estaba empezando su ministerio. Entonces, esto significa que nosotros, que somos pecadores, tenemos que tener a Cristo como nuestro modelo, porque Cristo es nuestro Salvador. Entonces, nosotros tenemos que pasar por el bautismo, o sea, sepultar la vida antigua, los pecados, y resucitar para una vida nueva, como Cristo fue bautizado para ser nuestro ejemplo. Y cuando bautizamos, también empezamos nuestro ministerio. Todo cristiano, toda mujer cristiana y hombre cristiano debe ser un evangelizador, una evangelizadora, un misionero, una misionera, para llevar esperanza y el mensaje a otras personas. O sea, ese ministerio de predicar la palabra, de testificar de la salvación en Cristo, empieza básicamente cuando bautizamos. Entonces, como Cristo empezó su ministerio a través del bautismo, nosotros empezamos un ministerio a través del bautismo. Amén. Bueno, otro detalle importante, atención. Cuando Cristo fue bautizado, pasaron tres cosas impresionantes. Te voy a mostrar. Abra tu Bíblia comigo en el libro de Mateo, capítulo 3. Mateo 3, versículos 16 y 17, que dice: tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en ese momento el cielo se abrió, y Jesús vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y una voz del cielo decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. O sea, cuando Cristo fue bautizado, el cielo se abrió para él. El Espíritu Santo descendió sobre Cristo. Y una voz del cielo decía: ese es mi Hijo amado y querido, en quien me complazco. Bueno, mi amigo y mi amiga, lo mismo pasa cuando nosotros somos bautizados. Cuando usted pasar por este proceso bautismal, en el momento del bautismo, dentro del agua todavía, el cielo se abrirá para usted. El cielo estará abierto. Nunca más habrá barreras. Nunca más. Porque cuando aceptamos a Cristo, el cielo se abre. Número dos, en el momento, en el acto bautismal, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Amén. Y justo ahí el Señor dirá:
proclamará, dizendo: este es mi hijo querido, esta es mi hija amada querida, em quem me complazco. É o momento clave. O bautismo é maravilhoso, é o cambio, é uma testificação, é uma demonstração pública de nosso amor para com Cristo Jesus. Alabado seja Deus. Eu te pergunto a ti, já estás bautizado por imersão? Não todavia? Então eu te invito a acercar-se e ser bautizado. Te invito a ser bautizado em uma igreja adventista do sétimo dia. Seguramente que em tu país há uma igreja adventista. Em tu barrio há uma igreja. Cerquita de tu casa há um pastor adventista. Há ancianos da igreja. Busque uma igreja, busque o pastor, busque o anciano. Cuente a eles que você me acompanha através de los videos. Cuente tu decisão. Estude um pouquinho mais a Bíblia, saca tus dúvidas, cresca. Prepárate para ser bautizado muito pronto. Estou seguro que será o melhor para ti. Esta é uma orientação da palavra do Senhor. ¿Te parece? ¿Aceptas? Se você acepta, levante a mão dizendo: eu acepto. Muito bem, felicitações. Eu vou orar por ti. Oremos. Padre querido, graças por este mensagem e graças por esta decisão. Em tus manos de amor, eu entrego a esta pessoa que acaba de tomar uma decisão. Alabado seja tu nome, en el nombre de Jesús. Amém. Amém, amém. Uma pergunta: ¿ya se tornasse miembro de nuestro canal? Se todavía não, por favor, hágalo ahorita. Outra coisa, haga tus comentários. E, por favor, haz clique dizendo me gusta e, por favor, comparta este vídeo com seus amigos e familiares. Bendiciones. Nos vemos no próximo vídeo, por la gracia del Senhor. Amém.